Para estar al tanto del voltaje diario del mundo. Del ayer y del hoy. Para estar conectado con los apuntes expertos. Un zoom cultural a los temas de interés común. Entrevistas. Datos. Estadísticas. Y ante todo, mucha cultura. Y actualidad. Alto voltaje. Un zoom a la cultura diaria. Oyentes de los 91.9 FM de Javeriana Estéreo, muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Alto Voltaje. Hoy vamos a hablar de las radionovelas. Sin más preámbulos, entremos a recordar y a revivir la radionovela. El príncipe de la selva. La selva, sus peligros, sus miles de aventuras y un hombre que conoce todos sus secretos. Arandú, el príncipe de la selva. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arosamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olace, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. La crema dental ideal los invita a escuchar otro episodio de la sensacional serie de aventuras, romance y emociones, Tangaré, el hijo de Tanané, una apasionante historia en la agreste llanura guajira, original del escritor colombiano Luis Serrano Reyes. Había encontrado la muerte. Hallaría Crisanto maravillas, consuelo a su espantoso dolor. Mañana, a las 8:30 de la mañana, en este mismo punto del dial, un nuevo capítulo de la apasionante novela de Pedro Camacho. Un diabólico, sagrado amor. La llegada de la radio transformó a Colombia para siempre, y más aún cuando se dio la oportunidad de visualizar historias en la mente, de desarrollar la creatividad y dejar volar la imaginación cada vez que una radionovela era emitida. Con su arte y destreza, los radioactores tenían la capacidad de transportar al radioescucha a escenarios imaginarios y a historias particulares que lograban quedar dentro de sus memorias. La radio, nadie lo duda que ha cambiado su imagen en los últimos 80 años, sin embargo, en las nuevas generaciones nos queda un legado de fantasía, de imaginación y de grandes historias de amor y aventuras radionovelísticas. El perfil, la voz, la experiencia, los hechos, los comentarios con el experto. Antonio Pardo, ¿cómo fue la llegada de las radionovelas a Colombia? En Colombia, la novela llegó a la radio en lectura directa de la novela. Esa lectura la hacía don Luis García, un gran locutor antioqueño, en Ecos de la Montaña, una emisora ya desaparecida, y él se inventó la manera de presentarle a los oyentes las novelas leídas. Él las leía, pero era un gran lector, él era maestro de escuela. Y eso fue un éxito. La Voz de Antioquia, que antes fue la HKO, había intentado dramatizar. A partir del año 38, La Voz de Antioquia trató de organizar ya en primer elenco. Y después, en esa página gloriosa de la radio, que es la radionovela, a partir del año 48 vino una extraordinaria y tal vez la que dio la apertura de la escenificación en radio. Llamó Chan Li Po. Una cosa escrita por Felipe Cañé, un gran productor, un gran libretista y escritor cubano, quien se inventó una figura linda para América Latina, un chino que se las sabía todas. El chinito no hablaba muy bien el español, pero se hacía entender. Aquí lo dramatizaron muy bien. Después de eso vino El Derecho de Nacer. Fue la segunda y la primera, digamos, primera gran novela que la pasó aquí, emisora Nuevo Mundo. Fernando Londoño dio el espacio para que lo pasaran gratis y eso fue maravilloso. Entonces, esas fueron las dos aperturas. Luego, para mi gusto personal, hubo una novela que yo creo que
bueno, no sé si ustedes alcanzarían a vivirla. Se llamó Kadir el Árabe y fue un espectáculo radial impresionante. Paralizaba las ciudades a la 1:30 de la tarde. La gente quería saber, porque se le había dicho que era un hombre muy apuesto, que era un hombre muy brillante, que era un genio. Entonces se le había dicho todas esas cosas y la gente quería saber cada capítulo qué era lo bueno. Y finalmente Calimán, que es una institución como radionovela, como dramatizado en radio. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Jimmy García, ¿quiénes fueron los que nos enseñaron sobre las radionovelas en Colombia? La primera radionovela y quien nos enseñó a hacer radionovela en Colombia fueron los cubanos. Fueron los que primero hicieron radionovelas, después los mexicanos también. A ellos les aprendimos muchísimo. La primera radionovela que hubo se llamó Chan Li Po, el detective chino. La verdad es que la radionovela fue la parte fundamental de la programación de la radio, porque las emisoras llamadas grandes, como RCN, Caracol, Todelar, manejaban su programación con base en radionovelas. Lógicamente, la radionovela tenía mucha sintonía porque no se tenía en ese momento la competencia de televisión. Tal vez la radionovela terminó su vida útil en radio cuando llegó la televisión. Ahí nos asustaron a los que trabajamos en radio y dijimos, bueno, vamos a tener que cambiar de formatos porque la telenovela nos está quitando la radionovela. En pocas palabras, hablan, comentan, opinan los oyentes. Radio interactiva en alto voltaje. Lo que recuerdo de las radionovelas es especialmente dos, que eran Arandú, Calimán y alguna radionovela romántica que creo que se llamaba Natacha. La que más escuchaba, Arandú, porque se me prestaba por el horario de clases. La estaban presentando, siempre salíamos corriendo del colegio para alcanzar a aprender el radio, pero en ese pueblo normalmente fallaba la energía, entonces le tocaba a uno buscar los que tenían radio de pilas. De Arandú eran varias aventuras, pero siempre era muy emocionante escucharlos. Se imaginaba uno las situaciones porque hacían los sonidos de los caballos, de los disparos, de la lluvia, de los truenos. Uno se transportaba hacia el lugar, le manejaban la imaginación para que estuviera presente. Y en Calimán, pues, por los poderes que tenía, siempre lo ilusionaban a uno, que manejaba como un diamante en la frente, que era un tercer ojo y podía hacer cosas extranormales. ¿Sabía usted? Datos, estadísticas, hechos en alto voltaje. En la radionovela las historias variaban, podían ser de amor hasta batallas campales con superhéroes, destacándose títulos como Calimán, el hombre increíble, original de México. En Colombia, los más altos índices de audiencia en radionovela eran Los Cisnes Azules, Renzo el Gitano, Kadir el Árabe y León de Francia. Radio Continental, antecedente de Todelar, alcanzó a tener 35 títulos de radionovelas al aire, promediando 200 entregas por cada una de ellas. En la memoria, recuerde hechos, fechas y voces en alto voltaje. Bueno, Calimán fue una de las radionovelas que tuvo Todelar con un libreto mexicano. Eso no era colombiano, venía de México. Y la verdad es que se hizo con un elenco maravilloso, dirigido por Gaspar Ospina, que fue Calimán. Hacía pues el personaje Calimán. Y el fiel amigo de Calimán, que hacía Erika el papel. El personaje se llamaba Solín, que era un pelado que acompañaba a Calimán. Entonces pues, le decía, ay, Calimán, ¿por qué no nos metemos por aquí? Hombre, muchacho, pero piense que por ahí no. Que, es decir, era una cosa interesante porque era el niño, ¿no?, acompañando a un héroe. Entonces ahí se presentaban una serie de cosas muy interesantes. Calimán fue tal vez una de las cosas más recordadas en la radio colombiana. A la hora de Calimán se paralizaba el país. Pues entre comillas, no vamos a decir que... Pero sí, la gente se iba a sus casas a oír Calimán. Entonces esa fue una de las radionovelas bien interesantes y repito, con un elenco supremamente bueno. Gaspar Ospina murió infortunadamente hace unos 2 años. Ester Sarmiento sí hace mucho rato. Pero cosa curiosa, Solín sigue vivo.
dos singulares turistas abandonan el amplio hall del Hotel Piccadilly, avanzando hacia la acera. A su paso, un mozo uniformado se inclina en saludo atento mientras abre las puertas para dar paso a los distinguidos huéspedes. Uno era un muchacho de rostro vivaz y alegre, vistiendo su bien cortado traje de alpaca gris. El otro, un extraño y singular caballero, vestido a la usanza hindú, alto y de complexión atlética. Al accionar los brazos, los poderosos bíceps amenazaban con romper la fina seda y su amplio tórax se expandía al ritmo de su respiración. Aquellos dos singulares turistas eran Calimán y su pequeño amigo Solín. Pido la palabra. La opinión de expertos frente a expertos. Comentarios, controversia, todo en Pido la Palabra. Jimmy García, ¿cuál es el lenguaje que se usa en las radionovelas? Las palabras, la música y los sonidos. Esos tres lenguajes utilizados hacen que la gente se meta en la trama de la radionovela, la viva, la sienta, la idealice, porque cada uno de los personajes de una radionovela hacían que la gente los viera como algo maravilloso. Oía unas voces femeninas, uno que decía, uy, qué rico conocerla, pero resulta que era mejor no conocerla. Entonces, eso hizo la radionovela. Y fue importante muchos años, muchísimos años. Y hay radionovelas muy recordadas todavía. Antonio Pardo García, ¿cómo se hacían los efectos de las radionovelas? Ese es un capítulo especial, porque había gente especializada en eso. Regularmente un solo hombre, lo llamaban el sonidista, y entonces era el que preparaba, por ejemplo, que un caballo, que se monta el caballo, decía el narrador. La novela estaba integrada por un narrador, siempre, pues obviamente el actor principal, la actriz principal y luego los secundarios, como una película, pero se hacía de frente al micrófono. Regularmente la interpretación era sobre los libretos escritos y el sonidista era el que empezaba antes que todos ellos. Entonces, que necesitamos un caballo, entonces él preparaba el caballo, tenían castañuelas para los caballos. Tenían, por ejemplo, que un martillo que golpea con martillo, bueno, era con un martillo de verdad que se golpeaba y todo, él iba con el compás, lo mismo que el productor, digamos, el productor era siempre el que estaba en el puesto de operador. Él iba llevando la música, algunas veces pues guiada por el director y otras por él, como en el caso, por ejemplo, de Samuel Ospina. Samuel Ospina era el que ponía la música y él era el operador. Entonces, y eso era un espectáculo ver esa capacidad de interpretar los sonidos. Yo necesitaba una persona que realmente tuviera esos dones para ver cómo el sonido, por ejemplo, de un hombre que avanza en una noche silenciosa y avanza y entonces viene el taconeo, lento. Pero ese es el sonidista. Eso es maravilloso. Yo personalmente a veces me iba de rumba, como se dice por allá por los estudios, a ver grabar las novelas porque me parecía emocionante la creatividad, el talento de toda la gente, la imaginación para buscarle todo eso, como en una película, pero obviamente que aquí había que derrochar más talento, que se trataba era únicamente de aprovechar el sonido. En la memoria, recuerde hechos, fechas y voces en alto voltaje. La radionovela Una luz al amanecer narraba historias de la vida real, emitida diariamente por todo el área en emisoras de Bogotá, Bucaramanga y Pereira. Javeriana Estéreo Cali 107.5 FM, en sociedad con Radio Nederland de Holanda, comenzó a emitir la radionovela Ángel de dos caras, escrita por la poetisa colombiana Piedad Bonet y producida por Radio Nederland. Radio Nederland, la emisora internacional de Holanda, presenta Ángel de dos caras. Una historia escrita por Piedad Bonet sobre los celos, el resentimiento, la insatisfacción personal y la pasión amorosa en un marco social de desigualdades y violencia. Franca, una joven de escasos 30 años y madre de un niño pequeño, se encuentra atrapada en un matrimonio tortuoso, con un político 10 años mayor que ella, que la acosa con sus celos y sus escenas de violencia. Un buen día, cansada de maltratos, escapa del automóvil en el que regresan de una fiesta y es recogida por Ángel, un médico de origen campesino
que ha tenido una vida de duras experiencias y de esfuerzo. El hermano de Ángel es un líder sindical que está expuesto a amenazas y persecuciones, mientras que Jairo, su amigo de universidad, es un activista político que desde hace unos años se mueve en la clandestinidad. ¿Cómo, Franca? ¿Ya te vas? Sí, estoy escapada y tengo una comida a las 8. ¿Escapada? Sí, le mentí a Lorenzo. Mala cosa, Franca. Le dije que iba donde mi hermana y después al supermercado. ¿Sabes que odia que me vea con la gente del taller? Cuando una miente, algo anda muy mal. Ay, sí, las cosas no andan muy bien. ¿Sigue teniendo celos de Luis Patricio? Sí, pero más que eso. No puede ser. ¿Sabes que me reprocha que haya dejado el trabajo y que esté pintando? Dice que en el taller todos son unos vagos. Alto Voltaje, Javeriana Estéreo 91.9. En pocas palabras, hablan, comentan, opinan los oyentes. Radio interactiva en alto voltaje. Sí, alcancé a escuchar radionovelas, escuché unos capítulos de Calimán, de Arandú, hartas novelas alcancé a escuchar, las daban en la tarde y no, ahora saber que todos esos ruidos que hacían y todo era con aparatos ahí que no eran realidad, todo lo que nos hicieron llorar y reír era muy chévere, parecía real. Lástima que lo que han intentado volver a hacer ya uno no, pues ya no la cree, pero en su época fue muy bueno. En la actualidad tengo 57 años, entonces en mi época de niña, casi de adolescente, pues una de las entretenciones que había era escuchar radionovelas. Las radionovelas tenían, es decir, hacían volar la imaginación, o sea, uno entraba en lo que estaba sucediendo a través de la imaginación, con base en los sonidos, en las voces, en todo lo que uno percibía, que actualmente es imposible, porque ahora todo el mundo quiere ver la escena, no imaginarse la escena. Todo está entrando a través de un sentido diferente, que es el sentido de la vista, y que genera otro tipo de emociones diferentes a las que podía producirle a uno el escuchar e imaginarse esa escena que ahora obligatoriamente tiene que pasar. El perfil, la voz, la experiencia, los hechos, los comentarios con el experto. Antonio Pardo García, ¿en qué época fue el auge de la radionovela? El auge grande de la radionovela fue en la década, comenzando toda la década del 50 y poquito casi igual en la década del 60. En la década del 70 ya comenzó a decrecer, comenzó a declinar, pero esa época de los años 55, por ejemplo, cuando no había todavía televisión, que llegó en el 56, era maravillosa. La gente hablaba todo el día de las radionovelas y había pues gente especializada en grabar novelas. La novela se industrializó a partir de 1949 con El Derecho de Nacer, una novela fantástica que, no sé, los viejos como yo la recordamos. La historia de una mujer y de un niño que luego enfrentan todo tipo de situaciones de alegría y de tristeza, porque es en una sociedad donde no se permitía que la mujer que no se casara tuviera hijos. Entonces aquel drama y esas cosas pues le abrieron mucho las puertas a la novela, y de verdad que yo, toda esa época, la década de los 50, maravilloso. Yo llegué a la radio en el año 50 y en el año 55 entré a Caracol, y aquello tenían, por ejemplo, era tal la industrialización que había estudios en Cali. Colgate Palmolive tenía una gran producción de novelas. Aquí en Bogotá había 2 estudios especializados en grabar novelas, y uno de los más extraordinarios y venerados, desde luego, de los actores, Julio Laurín, que hizo famosa la novela que les acabo de mencionar, pues él llegaba a cualquier parte y eso era como llegar hoy, que llegara, no sé, o hace algunos años Brigitte Bardot a un sitio. Eso era una admiración. Una novela muy grande en Colombia para recordar, y ojalá se le rinda algún día homenaje, Un ángel de la calle, de un autor antioqueño. Y Un ángel de la calle la llevaron a las tablas, es decir, a los teatros. La sacaron a Estados Unidos, en América Latina, en casi todas partes. Un ángel de la calle marcó precisamente parte de la historia de las radionovelas, ya comenzando
la década de los 60. Esa fue una novela colombiana para recordar y para rendirle veneración total. Antonio Pardo García, ¿por qué decidió acabar con la radionovela? Se acabó porque cuando yo era director en Todelar, en el año 74, le dije un día al señor Bernardo Tobón, el presidente, Tobón de la Roche, le dije, hombre, yo tengo la sensación de que la novela está perdiendo de la audiencia porque ya están descubriendo en la televisión a los actores y entonces la gente ya le pierde, yo no sé, un encanto que tiene el actor, porque la gente se lo imagina delgado, alto, como dicen aquí en Bogotá, churro, en fin, y a mí me parece que hay que abrir más bien las puertas a la información. La radio del futuro es la información. Y me dijo, yo estoy de acuerdo con usted porque me parece que es más barata esa producción que la de la novela. La de las novelas es costosísima. Entonces, el primer paso antes de yo retirarme fue eliminar 2 novelas. Llegué a Caracol en el año 75, le dije a Fernando Londoño Henao exactamente lo mismo. Le dije, hombre, me parece que las novelas han sido un ciclo maravilloso para Colombia, no solamente para la radio, sino para Colombia, porque nos ha dado alegría, a veces tristezas, pero nos ha entretenido muchísimo. Hay que acabar un poco con las novelas y abrirle el compás a la información. Entonces fue cuando comenzamos a estudiar qué hacíamos en vez de las novelas. Por eso apareció 6 AM, 9 AM, por eso aparecieron programas dominicales y programas sabatinos y programas en la tarde que antes no se hacían. Entonces vinieron los periodistas y fueron ocupando ese espacio. Último minuto en Alto Voltaje. La radionovela servirá para combatir la deserción escolar, con la participación de actores como Manuel Busquets y Alexandra Montoya, entre otros, que dejarán oír sus voces en la radionovela que tendrá más de 40 capítulos y llevará como nombre Ni Uno Menos. Las emisoras comunitarias serán las primeras en recibir los capítulos de la novela radial, que llegará en primer lugar a los departamentos de La Guajira y el Chocó, ya que estas son las zonas donde se registran las mayores tasas de deserción escolar. La campaña arribará además con una obra de teatro, películas y actos simbólicos en las escuelas. En la memoria, recuerde hechos, fechas y voces en Alto Voltaje. Chucho el Roto. La historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia. Con la presentación del galán cantante cinematográfico Manuel López Ochoa en el papel de Chucho el Roto. Con aquellas manifestaciones de entusiasmo, don Diego de Frisac no necesitaba ahondar más en el corazón de su sobrina nieta Lolita. Estaba dicho todo, o casi todo, pues era clara la preferencia que la jovencita comenzaba a sentir por Paquito Argumedo. ¿Por qué me miras tan serio? Estoy esperando a que pares de hablar. Has tomado la palabra por tu cuenta y casi ni respiras para hablar de ese muchachillo. ¿El muchachillo? No es un muchachillo, si ya tiene 20 años, pronto será un caballero. Y es que me estoy dando cuenta de que vas enamorándote del tal Paquito. ¿Enamorándome? Bueno, pues no había pensado en eso, pero si enamorarse de un muchacho es pensar todo el día en él, tener muy presente su nombre, ver las flores del buqué que me mandó y suspirar. ¿Estar deseando que vuelva a visitarnos? Sí, creo que sí. Para muchos la radionovela se ha convertido en un recuerdo de la cultura radiofónica debido a la aparición de la televisión. Sin embargo, este género ha logrado transformarse y reinventarse para seguir alimentando la imaginación y la fantasía de los oyentes. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta Saber Amar, una serie dramatizada escrita por Alberto Castillo y dedicada a la prevención del SIDA. Casi todos sabemos querer. En el anterior episodio de Saber Amar, Ana María, me siento muy tonto. Tal vez no debería sentir lo que siento. Es irracional y todo lo que quieras, pero estoy loco por ti. Te lo juro. Siento que el corazón se me hace pedazos si no te veo.
ahora que estoy junto a ti, me siento el ser más feliz del universo. Ramiro, No, pero... no digas nada. Déjame darte un beso. Y ahora, la continuación. Está bien. No sé por qué, pero todo el día no he hecho otra cosa más que pensar en ti. Me siento como una tonta. ¿Por qué? Porque no puedo controlar mis sentimientos. Porque no quisiera enamorarme y perder control de mí misma. ¿Pero por qué piensas en eso? Mira, todo eso que acabas de describir, yo también lo tengo. Me siento feliz. ¿Cuántas veces tiene uno en la vida la oportunidad de enamorarse? Muy pocas. Pero, ¿no crees que esto va muy rápido? Ana María, yo estoy perdidamente enamorado de ti. Desde el primer momento que te vi. Así que para mí ya era hora de darte un beso y decirte todo lo que te quiero. No puede ser. Ya no soy un adolescente. Esto no va a ninguna parte. No va a ninguna parte. Se queda aquí entre nosotros. Es nuestro amor. Alto voltaje, Javeriana Estéreo 91.9. Archivos sonoros. Calimán en el Valle de los Vampiros. Arandú, el Príncipe de la Selva. Chucho el Roto, radionovela mexicana. Radio Nederland, Ilusiones de Radio, Ministerio de Cultura. Fonoteca Javeriana Estéreo. Presentación: Ana María García, Paola Páez, Tatiana Onzaga, Sebastián Aristizábal. Investigación: Lorena Chacón, Pamela López, Pilar Mendoza, Vanessa Peralta, Lady Pulido, Juan Camilo Rocha. Archivo sonoro: Jessica Marín. Edición: Juan Manuel Arias, Amanda Orjuela, Jorge Páez. Dirección: William Zambrano.